Cuando la chica se despertó, no entendía qué significaba todo aquello. Le dolía la cabeza y su ropa estaba tirada alrededor de la cama, y mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en el dormitorio de invitados, y en ese momento se dio cuenta de que algo había pasado. El Imperio Helios, que obtenía todos sus beneficios de las armas, la familia Rottweiler y ella, Lysiana Rottweiler, la hija menor de la familia, disfrutaron ayer de una velada maravillosa para celebrar su 20º cumpleaños. Las personas correspondientes al estatus de su familia, la alegre celebración, las risas alegres de todos los rincones, incluso las flores del jardín nocturno, todo esto hizo que la fiesta fuera inolvidable para ella, los saludos de sus padres, que incluso le permitieron beber, puesto que ya era bastante adulta, su hermano, que le pidió que no bebiera demasiado, e incluso el propio príncipe, que quería beber con ella, también estaba allí, al igual que un viejo amigo de la infancia, el duque Doberman. Ese día, todo el mundo le ofreció alcohol, y solo su hermano la convenció de que no lo hiciera, pero la chica no tenía intención de parar, asegurándole que solo estaba enfadado porque aún era joven y no podía beber, y así siguió durante casi toda la velada, y la heroína estaba casi borracha cuando un chico la sacó a bailar, a lo que ella accedió sin dudarlo. La heroína empezó a recordar los acontecimientos de aquel día. Después empezaron a bailar, pero por alguna razón no recordaba quién había sido su última pareja. Ni siquiera recordaba su cara. Era alto y más fuerte de lo que ella pensaba al principio, y besó a este hombre, y después se trasladaron al dormitorio, donde el hombre le juró amor hasta el amanecer. Ahora, estando desnuda, se sintió increíblemente molesta y en un momento empezó a gritar. Parecía que se había golpeado la cabeza, otros se acercaron a sus gritos, y cuando todos los familiares abrieron la puerta, la vieron, preguntando en primer lugar qué hacía en la habitación de invitados. La madre quiso saber qué había pasado, pero después de un momento de darse cuenta de toda la situación, preguntó cuánto tiempo más tendría que preocuparse por ella, a lo que la heroína se disculpó en voz baja, y en respuesta la mujer le preguntó enojada qué pasaría si no la perdonaba. Ella le había dicho a su hija que se controlara cuando se comunicara con extraños, como dama de una familia aristocrática. Debería poder controlarse. Se lo repitió más de una vez. Le dio libertad por una sola noche, y esto fue lo que obtuvo. La avergonzada heroína no supo qué decir, y entonces la mujer empezó a enfadarse por este descuido, y en un minuto se dirigió a ella por su nombre completo, indicando con todo su aspecto que no había necesidad de ocultar nada ahora. Acercándose, afirmó que esta situación había cruzado la línea. Ella se había marchado anoche y no se lo había dicho a nadie, y por eso la mujer exigía una respuesta en ese momento. El hermano hizo todo lo posible por calmar a la madre, pero ella se limitó a preguntar quién le había hecho eso, y avergonzada por estas palabras, la heroína gritó que ese era el problema, ya que no lo recordaba en absoluto. Más tarde llegó a su habitación, y todavía no podía creer que esta situación fuera cierta. Todo parecía una especie de locura. Cuando dijo que quería ser libre, la heroína no se refería a la expulsión de los círculos sociales. Prometió que trataría de comportarse más modestamente después de convertirse en adulta. Se lo prometió personalmente a su madre, y ahora no podía entender cómo esto podría haber sucedido en absoluto, y cuando tomó un camino equivocado. Por más que pensaba, seguía sin poder averiguar quién era, pero tras un momento de dura reflexión, aceptó que no recordaba nada y decidió que debía aceptar la verdad, que no era para tanto. El pecho era duro y musculoso. No recordaba la cara ni la voz, pero le resultaban familiares. De repente le dio un ataque de vergüenza, ya que se había olvidado de lo más importante, pero por alguna razón se acordaba de esas nimiedades, y después de calmarse un poco, la aristócrata decidió apartar a los que definitivamente no eran adecuados, porque ella no podía acercarse y pedir ver sus cuerpos. Por aquel entonces solo hablaba con sus iguales. Los amigos de su hermano estaban allí, y al final ella estaba probablemente con su hermano, así que había 3 sospechosos en total. El primero era el príncipe heredero Teron Kun. Hace 15 años, ella salió, y él mostró interés en ella entonces. Su padre nunca vio sinceridad en él, y por eso le pidió que tuviera cuidado, porque el príncipe era siempre demasiado amable. Ahora la muchacha se dio cuenta con horror de que podía haber estado borracha y haber caído en ese fingimiento, lo que la asustó, porque el príncipe nunca le había gustado, y esa mirada fría,
Por muy borracha que estuviera entonces, no habría podido seducirla, y él era demasiado discreto sobre sus verdaderos sentimientos, y solo se veían en los banquetes, y era tan cuidadoso que ella podía contar sus secretos a todo el mundo. El segundo posible candidato era Duke Gray Doberman. Era su amigo de la infancia y un tipo muy corriente. Llevaban juntos desde que eran jóvenes, por lo que estaban bastante unidos, pero no había ni la más mínima chispa entre ellos, y se conocían casi desde que nacieron, por lo que habían pasado por muchos problemas juntos. Excepto que cada vez que intentaban desenmascararlo, él siempre la dejaba y huía por su cuenta. Y ahora la chica recordaba que antes habían tenido muchos problemas, y en ese momento se dio cuenta de que él era realmente muy silencioso y rápido, por lo que podía desaparecer sin dejar rastro. Pero aún así la heroína no estaba segura de que su amigo pudiera llamarla con esa dulce voz, y solo de recordarlo se le ponía la piel de gallina. Ella no quería creerlo, porque solo eran amigos, y si no eran ellos dos, solo había una opción, a saber, Evan. Él fue la persona que la salvó en un callejón oscuro cuando unos bandidos la atacaron con intención de robarle, y este chico intervino y golpeó a los asaltantes. La chica aún no sabía por qué la salvó entonces, pero después de que eso ocurriera, en su familia lo trataban como a un aristócrata, y por eso consiguió que lo invitaran a la velada, y ella era la única a la que estaba tan unido. Pero la heroína entendía que él era un plebeyo, y por eso nunca le permitiría que la acompañara. El tipo era y seguía siendo como un hermano pequeño para ella. Incluso cuando estaba borracho, no habría sido capaz de verlo como un hombre, y al final volvió al punto de partida, pero no podía rendirse, y tuvo que pensar en quién podía ser y por qué lo hacía, pero fuera quien fuera esa persona, se atrevió a dejarla y huir, y por eso merecía la pena intentar encontrarlo. Esto enfureció a la muchacha, porque él fue el primero, pero por alguna razón se atrevió a dejarla así como así, y alguien debe pagar por ello. Ella estaba segura de que lo castigaría primero, y luego lo haría su padre. Tras calmarse un poco, se dio cuenta de que no aparecería ante ella si se quedaba adivinando, por lo que decidió actuar. Así que se abrigó bien y decidió empezar por el principal sospechoso. Ahora debía ir a por él. Después de algunos viajes, tomó un carruaje hasta el lugar correcto. La heroína aprendió algo de los mercenarios que asistieron a la cena y se dio cuenta de que en primer lugar era necesario comprobar Gray y que probablemente serían los más fáciles de tratar. En la entrada, fue recibida por un mayordomo que inmediatamente se inclinó cortésmente. La muchacha en primer lugar preguntó si el novio estaba dentro, porque tenían algo de qué hablar. El hombre, a su vez, le aseguró que él mismo quería ponerse en contacto con ella porque Madame quería verla. Esta declaración sorprendió a la heroína, ya que ni siquiera podía adivinar por qué. Por primera vez era que la duquesa de Rottweiler la llamaba para un encuentro personal. El hombre acompañó a la chica a la sala indicada, donde ya había una mujer sentada esperándola. Tras intercambiar saludos, la anfitriona pidió a los invitados que se sentaran primero y después de hacerlo, la mujer le preguntó cómo iba la velada, y la chica le aseguró que todo era divertido. La heroína empezó a ponerse nerviosa ante tal imprevisto, y la mujer dejó su taza de té y le aseguró que había pedido una reunión personal debido a su cercanía con Gray, y que por lo tanto necesitaba contarle algo importante si ya estaban tan estrechamente relacionados. Entonces la chica se dio cuenta de que probablemente se trataría de la celebración de ayer, pero no podía ni adivinar qué quería contarle aquella mujer y por qué aquella urgencia, si realmente era él ayer, y si la duquesa era la primera en saberlo, podría decir que la heroína no le convenía. Estaba asustada porque no sabía qué hacer a continuación. Mientras tanto, la anfitriona empezó a explicarle que Gray, que partía esta mañana, había recibido la orden del emperador de recorrer todo el país con él, y que tendría que visitar hasta las tierras más pequeñas, por lo que este viaje le llevaría 3 años, y para ser sinceros, se suponía que debía partir anteayer, pero el muchacho decidió que tenía que presentarse en su ceremonia, por lo que decidió partir solo hoy juntos. Resultó que la heroína solo podría ver a Gray y al príncipe dentro de 3 años. No podía creer cómo había sucedido, pero tenía que mantener su temperamento bajo control y no mostrar demasiada emoción, así que dijo que ser escolta del príncipe era un verdadero honor, pero entonces la duquesa tampoco podría verlo durante 3 años, por lo que probablemente lo echaría de menos.
La mujer lo confirmó, añadiendo que si ya estaba divorciada de su hijo, estaría muy contenta de ver a la heroína y por lo tanto debería venir más a menudo. La chica estuvo de acuerdo, asegurando que si se lo pedían, vendría cualquier día. Volviendo atrás, la heroína no podía entender por qué, pero por alguna razón estaba confundida cuando se enteró de esos 3 años, quienquiera que fuera ese hombre, pero cometieron un error y fue triste darse cuenta de eso. Porque no fue la primera noche que soñó. Él se dirigió a ella suavemente y dijo palabras de amor, así que ¿por qué la dejó entonces? Más tarde, toda su familia se reunió para cenar, pero por alguna razón la niña no comió nada, y entonces su madre le preguntó por qué. Porque a ella le encantaba lo que habían preparado hoy. No entendía qué le pasaba, le gustaba todo, pero por alguna razón, solo con mirar la comida se sentía mal. De repente se sintió enferma y salió de la habitación a toda prisa, y cuando llegó al baño, se sentía mareada y todo a su alrededor nadaba. Parecía que estaba enferma después de la comida de ayer. De repente, llamaron a la puerta, en la que una voz excitada preguntaba si la chica estaba bien. Ya que les había dejado tan repentinamente, la voz se presentó como su madre y pidió que abrieran la puerta, y la heroína se dio cuenta de que debía pedir medicinas. Pero si tenía razón, estaba en un gran problema. Al no llegar a la puerta, se desmayó allí mismo. Se despertó en su habitación y vio a toda su familia delante de ella, incluido el médico, y cuando vio a su madre llorando, le preguntó qué le pasaba, porque estaba en el baño, y su padre se acercó y le preguntó cuánto tiempo iba a mantenerlo en secreto, porque ella era la que mejor conocía su estado, así que ¿por qué tenía que mantenerlo en secreto? La hija no entendía sinceramente de qué estaba hablando y le pidió que se lo explicara todo. El hombre la miró enfadado y luego gritó que era una señora soltera, casi una niña y ya embarazada, por lo que debía decir algo en su defensa. El padre declaró brevemente que quería que ella se deshiciera de él, declaración que escandalizó a la chica, pero ella se negó resueltamente, lo que enfureció aún más al hombre, y la joven madre alegó que se trataba de su hijo y que, aunque no tuviera padre, seguiría siendo suyo, por lo que pensaba criarlo pasara lo que pasara. El hombre solo le preguntó qué tipo de hijo podría criar, porque aún no estaba preparada para las consecuencias. Una señora soltera con un hijo, ¿qué iba a hacer y si tenía alguna idea? La hija asintió con tristeza, asegurándole que tenía toda la razón y que en los círculos sociales no estaba permitido que una mujer soltera tuviera un hijo, y cuando la gente se enterara, se reirían de ella, pero al final tuvo que decirle algo. El hombre le aseguró que no quería ni oír nada, a lo que su hermano le pidió que se calmara y la dejara decirlo todo, y cuando se dio la vuelta para marcharse, la chica se dirigió a él por su estatus, le llamó marqués y le aseguró que tenía algo que decirle, concretamente el negocio de armas del que habían hablado. Quería empezar a gestionarlo. La heroína continuó explicando que su hermano quería ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, y el año pasado dijo que su hija no podía hacer negocios allí porque era inmadura, pero ahora todo era diferente. Era la hija de la familia Rottweiler y tenía el título de heredera. El padre sabía muy bien que ella tenía buenas relaciones con los mercenarios y obviamente estaba familiarizada con las armas. La chica sabía que él estaba preocupado por la poca variedad de sus mercancías y por eso ella fabricaría un nuevo producto, y de hecho ya tenía una idea. Esta arma sería más precisa y compacta que los modelos anteriores, y por eso ahora pedía que le dejaran criar a la niña y que la consideraran no una madre sin marido, sino la creadora de una nueva arma. La joven madre le suplicó, ya que era imposible fingir sin más que ese niño nunca había existido, y tras pensárselo un poco, el padre dijo que creía que solo tenía un viento en la cabeza, pero que era capaz de razonar con sensatez. Pero él seguía estando en contra, así que le pidió que le trajera bocetos de un nuevo producto para empezar. Quizá no lo crearían de inmediato, pero lo considerarían, y luego decidirían si era posible. El hombre le aseguró que si demostraba ser digna, conseguiría el negocio familiar y un trabajo, la presentaría como una persona de negocios, pero la gente seguía siendo despiadada. La seguirían viendo como una madre solitaria, y si no encontraba un padre, estaría sola el resto de su vida, a lo que la heroína le aseguró que le prometía que todo iría bien. El dueño le aseguró que la comprendía, pero al final ella tuvo que entender que el problema surgió por su descuido,
y por eso no buscarían insistentemente al padre del niño, y la joven madre le aseguró que no debía preocuparse y que ella era la única responsable de lo sucedido. Pasaron unos meses y un día, cuando la heroína paseaba, oyó a alguien gritar, alguien que llamaba a su hermana, y se dio la vuelta y vio a Evan, que le preguntó qué había pasado, ya que hacía mucho tiempo que no la veía. Al acercarse, afirmó que ella no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba buscándola. Todo el mundo decía que estaba ocupada con algún producto nuevo, pero él supuso que había otra razón, y al acercarse, el tipo sugirió que se sentaran y hablaran un poco. Al darse cuenta de toda la situación, el chico no se alteró en absoluto, sino que se limitó a sonreír levemente y a preguntar si sería un hijo o una hija, a lo que ella le sugirió que adivinara. Y tras pensarlo un poco, el amigo le aseguró que sería bueno que naciera una niña. Si resultaba que se parecía a ella, se armaría un verdadero alboroto, pero que si era un niño, todo quedaría tranquilo y sosegado. Apartándose demostrativamente, la heroína preguntó por qué debía ser como él, y por qué hablaba de ese ruido, o seguía insinuando que ella era muy problemática, todas ellas acusaciones infundadas y muy insolentes por su parte. Después de pensar todas las palabras, el chico se acercó y le preguntó por qué pensaba eso. Él se alegraría si fuera su hijo, a lo que la chica le dijo que aún era un niño, pero que por qué decía eso no le daba tranquilidad, y que él solo notaba que ella no podía verlo como un hombre. Después de un momento, la chica dijo que era demasiado, y Evan le preguntó por qué, y qué había hecho, o si no creía que fuera un buen padre en absoluto. La heroína se dio cuenta de que si ella no era la hija del marqués, realmente podía verlo como un buen padre, pero no podía ser el padre de su hijo. De repente oyó los latidos del bebé en su interior, y entonces le aseguró que debía ser mejor para su futuro hijo. Exhalando pesadamente, Evan le cogió la mano y le preguntó cuándo sería lo bastante bueno para ella, cuándo se convertiría en un hombre que pudiera asumir toda la responsabilidad, momento en el que le besó la mano y le preguntó si en ese caso se casaría con él. Esta afirmación confundió a la aristócrata, y ella afirmó que debía de estar loco, por lo que le pidió que dejara de bromear, a lo que él dijo que para él no era ninguna broma. Aún cogiéndole la mano, le pidió que aceptara, porque sería un buen padre para el niño por nacer. Por un momento se le quitó el don de la cosa, pero se recompuso y le dijo que no entendía lo que estaba pensando ahora, porque el tipo era un plebeyo, y ella la hija de un marqués, y por lo tanto nada podía funcionar entre ellos. Al darse cuenta de que su estatus era el culpable, le preguntó si él obtendría el título y si la heroína estaría de acuerdo con ello. Esta afirmación la conmocionó aún más y le preguntó a qué se refería, porque no era posible. Se levantó y le dijo que si esa era su última respuesta, lo intentaría. Y hasta que consiguiera el título, el chico le pidió que no se casara con otro hombre, y él le dijo que ya tenía uno y que tenía que irse. Al final, tuvo que marcharse ella misma, porque se preocuparían por ella si se quedaba aquí, y como ya tenía un hijo, debía cuidar de sí misma, y él se marcharía por ahora. Pasaron 5 años. La mujer llamaba a alguien llamado Adele, la buscaba por todas partes, y temía que no pasara nada. Y en un momento vio a un niño que jugaba con un hombre, llamándole abuelo, y cuando se cruzaron las miradas, fueron a abrazarse. La madre preguntó a qué venía la niña, porque se asustó mucho cuando su hija se escapó, y la niña le aseguró que estaba jugando con su abuelo. Y entonces la mujer le explicó que, aún así, debía avisar a su madre para que no se preocupara, y que la próxima vez se lo dijera. La mujer miró a la niña con amor. Era Edelweiss, su única hija. Nadie sabía exactamente cuánto había pasado antes de su nacimiento. Las palabras de Evan sobre conseguir el título no eran una broma, y se fue a la guerra por voluntad propia. Y en cuanto al viaje de 3 años de Príncipe y Gris, a pesar de las expectativas, aún no habían regresado. Llevaban 5 años fuera, y cuanto más tiempo pasaban Prince y Grey, más difícil era averiguar cuál de los dos era el padre, y al final se quedó sola cuando nació la niña, y su padre quería que Adele viviera como un niño hasta que apareciera su padre. Normalmente los hijos se convertían en herederos, no las hijas, y si ella, que ya era conocida por ser una madre reclusiva, daba a luz a una hija, no podría protegerla ni a ella de la mirada malvada de la gente, por lo que valía la pena esperar a que volvieran Prince y Grey. Hasta entonces, a Adele no se le podía permitir salir al mundo,
La aristocracia creía que no gozaba de buena salud, pero seguía siendo heredera de la familia Rottweiler. A su madre, por supuesto, le preocupaba que fuera culpa suya que su hija no conociera las cosas maravillosas que se escondían fuera de su finca, pero estaba segura de que encontraría a su padre, costara lo que costara. De repente, el mayordomo vino corriendo hacia ellos para entregar una carta urgente al amo, y el amo empezó a fruncir el ceño al leerla, y la heroína empezó a preocuparse al ver a su padre así, y entonces preguntó qué pasaba, y si había ocurrido algo grave, y entonces el amo dijo que se trataba de su mejor amigo, el duque Doberman, que había fallecido, y la carta decía que había ocurrido ayer. También había otra cosa que preocupaba personalmente a la mujer, a saber, que volverían pronto. Los había estado esperando durante mucho tiempo. Prince y Gray por fin estarían en casa, y la mujer se dio cuenta de ello y frunció el ceño seriamente. Sus manos empezaron a temblar. La aristócrata preguntó cuándo podría reunirse con ellos, y su padre le aseguró que tenían que volver a la excursión de caza, que no tardaría mucho en llegar, por lo que debían esperar un poco más. La niña notó que algo le pasaba a su madre, así que le preguntó qué le pasaba, y la mujer, a su vez, para no asustar a la niña, le aseguró que todo estaba bien, pero que ahora debían ir a comer, que ahora podían volver a empezar, y esperó, y llegó el momento de reanudar la búsqueda. La gira de caza es un acontecimiento muy importante para la familia imperial, y tenía una característica, a saber, que los participantes tenían la oportunidad de utilizar armas nuevas que recibía la familia imperial, por lo que la competición era una gran oportunidad para familiarizarse con nuevos modelos de armas. La mujer eligió Grande, que se desarrolló hace 5 años para proteger a Adele, y Ética, que se creó el mes pasado, como una gran oportunidad para mostrar la eficacia del arma. Sus preparativos estaban completos, y ahora tenía la oportunidad de mirar a los demás participantes, cuando de repente oyó una voz familiar que la llamaba por su nombre, y al darse la vuelta vio al príncipe, que se interesó por cómo le había ido todo este tiempo. La heroína no se confundió, y lo saludó formalmente, como manda la etiqueta. El hombre le aseguró que todo estaba bien y que enderezara su espalda, a lo que ella solo le agradeció. Le aseguró que en realidad no se habían visto en mucho tiempo. El príncipe le pidió que no fueran tan formales el uno con el otro, y al acercarse, le dijo que la heroína no había entendido o simplemente lo había olvidado por tanto tiempo, por lo que se disculpó por ello. En ese momento, el propio Gray entró y dijo que habían pasado 5 años y que parecía que se había vuelto aún más hermosa e incluso muy madura, momento en el que la mujer sacó una pistola y apuntó directamente a su viejo amigo, diciendo que si decía una palabra más, lo tomaría como una burla. El hombre se dio cuenta de su error. Levantó las manos y se disculpó. Aseguró que no era su intención y que aún quería vivir, por lo que no era en absoluto una burla. Mientras decía esto, otras personas entraron y comenzaron a decir que el torneo estaba comenzando y que si querían participar, debían salir con sus armas. En ese momento, otro hombre entró y pidió a todos que esperaran un momento, y al cabo de un momento dijo que sabía que su hermana estaría aquí. Había pasado tanto tiempo y que estaba seguro de que participaría. Ella a su vez le reconoció inmediatamente y dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, pero que le interesaba saber cómo había llegado hasta aquí, porque solo los aristócratas podían participar. El hombre declaró que ya no era un plebeyo, ahora era un varón, y el emperador le concedió el apellido Husky. Cogiéndole la mano, el nuevo varón afirmó que le había prometido que recibiría el título, y ahora esperaba que no hubiera olvidado su petición. En ese momento intervino el príncipe, asegurando que no había pensado que el varón estaría aquí, ya que le habían dicho que estaría ocupado con asuntos mercenarios y que por lo tanto no podría venir. El varón vio al príncipe y se disculpó por no haberse fijado en él. Quizás todo sonó bastante grosero, pero que se había dado cuenta de que parecía tener buena vista. Mientras tanto, la heroína estaba resumiendo los resultados de esta reunión. Las 3 personas a las que quería preguntar estaban reunidas allí mismo, y como el emperador en persona estaba allí esa noche, todos los caballeros garantizaban la seguridad. Así que nadie más podía estar en la casa. Había varios nobles ancianos, la princesa de Malta y el duque de Grey. Según el caballero que custodiaba la puerta, el carruaje imperial había salido al amanecer, pero era imposible saber quién estaba dentro. La cortina bloqueaba la vista, y nadie se acordaba de Evan excepto ella. Era un plebeyo,
y por lo tanto no llamaba la atención de los aristócratas. Los nombres de los demás se anotaban estrictamente al salir, y eso significaba que uno de esos tres era sin duda él. En ese momento, el anfitrión ordenó a los participantes que se prepararan levantando un arma en el aire, y la heroína se dio cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para encontrarla correcta pasara lo que pasara. El torneo comenzó y ella caminaba junto a Gray. La heroína se dio cuenta de que a él nunca le gustaron las conversaciones largas, pero hoy estaba demasiado callado. Tal vez fuera por el difunto duque Doberman, y entonces la mujer dijo que había oído hablar de su padre, y entonces se preguntó cómo estaría. Gray le dijo que aún le importaba, a pesar de que hacía mucho tiempo que no hablaban, y que eso era agradable, a lo que la joven madre le aseguró que por supuesto que le importaba, porque su familia no había permitido que nadie fuera al funeral, así que no había podido verle. Haciendo una pausa en el acto, explicó que había sido decisión de su madre. Simplemente no quería ruido en la casa. Normalmente para los funerales de personas importantes se organizaba todo un espectáculo. Se rezaba por el descanso del difunto para demostrar la fuerte amistad en vida, y al final, los invitados hacían regalos en secreto a los herederos para dejar una buena impresión. Todo esto se hacía solo para mantener los lazos con la casa del difunto, por lo que la muerte se convertía en la base para fortalecer la relación entre las familias. La duquesa parecía querer desearle sinceramente paz a la difunta, y quizás Gray estaba más tranquilo. El hombre aseguró que ocurrió de repente, y por eso después del funeral volvió al trabajo. Claro que no había terminado con el caso. El viaje duró 5 años, y su madre parecía seguir de luto, y por eso tenía que protegerla. Al escuchar todo esto, la heroína afirmó que él había cambiado notablemente, y en ese momento cambió su expresión drásticamente, y preguntó si era un cumplido, a lo que la mujer aseguró que parece que ahora ya no se divertirá con ella, y el hombre lo confirmó. Ya no tiene tiempo para ello, pero también añadió que la mujer también ha cambiado mucho. La aristócrata se puso más seria, y entonces le aseguró que ya se había enterado, porque ya tenía un hijo, momento en el que el hombre la abrazó de repente, asegurándole que ya lo sabía, pero que al parecer nadie había visto al niño, por lo que mucha gente dudaba de su existencia. Apartándole la mano, le preguntó cómo podían salir en público en ese caso, si ni siquiera tenía padre y temía que afectara a Adele. Tras pensarlo un poco, el hombre confirmó que ella tenía razón. Podía parecer una excusa, pero sinceramente quería venir en cuanto volviera y se enterara. Pero sus tareas domésticas no se lo permitían. La heroína le aseguró que lo entendía todo. Pero él, Gray la interrumpió en este punto, diciendo que si dudaba de él, estaba dispuesto a decirlo de inmediato, a saber, que él no era el padre de su hijo. Y al oír esto, ella lo aceptó y le aseguró que había esperado que fuera él. Si hubiera sido él, se podría argumentar que el hombre que pasó la noche con ella no tenía objetivos. Pero Prince era diferente, y si la necesitaba para algo, y si quería utilizar a su familia, ese caso podría haberse planeado, y eso habría sido horrible. Este hecho enfureció increíblemente a la mujer, pero el hombre que estaba a su lado afirmó que sabía exactamente de quién sospechaba, pero que debía calmarse un poco. El futuro aún era desconocido, y si esperaba un poco, tal vez aparecería el padre del niño. La heroína le preguntó si debía esperar a que él se decidiera a venir. Sacando su pistola, afirmó que él sabía exactamente lo que tenía que decir, a saber, que la heroína era una cazadora, no una princesa que esperaría a que apareciera su príncipe. En ese momento Gray le cogió las manos, le aseguró que lo sabía perfectamente, pero un buen cazador tenía que entender que a veces tenía que esperar a una víctima, y su madre estuvo de acuerdo con él, añadiendo que ahora estaban en una auténtica cacería y que necesitaba cazar algo para el torneo. Para ella era bastante ridículo, no estaba dispuesta a esperar tranquila, porque había de quien podía sospechar, y cuantas más pruebas tuviera, más rápido podría descubrirle, por lo que no le dejaría escapar en ningún caso. Al cabo de unos minutos, la mujer sintió algo, por lo que le pidió a Gray que se moviera un poco, pero él no tenía prisa por hacer nada, así que ella repitió su pregunta, y esta vez él le aseguró que la presa no tardaría en llegar por sí sola, por lo que debía esperar un poco. En ese momento sintieron que alguien se acercaba. No parecía que algún tonto intentara gastarles una broma, y por eso tuvieron que esconderse primero. En un minuto la presa sí se les acercó, pero no era lo que todos esperaban, y había un oso pardo,
y la heroína no entendía por qué estaba aquí, porque ahora debería estar hibernando. Y Gray, sonriendo socarronamente, aseguró que todo era como él decía. La presa apareció sola. La joven madre no entendía lo que pasaba, y si Gray sabía lo del oso, tenía buena intuición desde pequeño, pero ahora confiaba demasiado en sus habilidades, cuando de repente sacó una galleta de su bolsillo y la tiró al suelo, y la comida interesó inmediatamente al animal. La heroína le preguntó qué iba a hacer a continuación, y él le aseguró que la presa hambrienta estaba aquí, así que podían disparar mientras la miraban. La bestia era aún más grande de lo que pensaban, y si no le disparaban enseguida, seguro que atacaría. Así que debían esperar a que se diera la vuelta. Solo había una oportunidad, y ella no podía fallar. El disparo fue certero, y el gigantesco animal cayó al suelo, incapaz de hacer nada más. Gray notó que sus habilidades no parecían haberse deteriorado en absoluto, y la heroína satisfecha le preguntó por qué se reía, porque se daba cuenta de que era su presa, y si planeaba tomarla para sí, debería habérselo pensado 2 veces. Él, por su parte, le aseguró que nunca se habría atrevido a hacer eso, y que, además, en realidad no quería participar en el torneo, por lo que ella podía llevárselo fácilmente, cosa que hizo, y por eso ahora le pedía ayuda, ya que apenas podía cargar con él ella sola. Habiéndolo atado, estaba lista para seguir adelante, cuando de repente Gray le ordenó que no se moviera, porque había otro detrás de ella, y en un momento ya estaba atacando, con la intención de matar a la gente, pero en el último momento el hombre logró tomar el ataque con su espada, pero era tan fuerte que Gray no pudo sostener la espada, y simplemente salió volando. La mujer se dio cuenta de que su compañero estaba en peligro, y por lo tanto tenía que hacer algo. Tenía otra pistola para este caso, y mientras apuntaba rezaba para que el hombre no se moviera. Tenía que concentrarse, de lo contrario podría acabar muy mal. En ese momento, el oso volvió su atención hacia la heroína, y dejando al hombre, se preparaba para atacar a la heroína, que aún no se atrevía a disparar. Estos pocos segundos fueron suficientes para que Gray desenvainara su espada y apuñalara al oso por la espalda, y en un momento cayó muerto. Esta vez, todo salió bien, y el hombre le aseguró que había matado al oso, pero que estaba dispuesto a dárselo, ante lo cual ella se indignó, asegurándole que de todas formas nadie creería que lo había cazado, ya que no habría tenido fuerzas para infligirle semejante herida. Entonces se ofreció a decirle a todo el mundo que había sido esa persona, ese mercenario, o más bien el varón, quien lo había hecho, porque si Gray asumía toda la responsabilidad por ese oso, las habladurías podrían empezar de nuevo. Pero la mujer no entendió de qué estaba hablando y en su lugar sugirió que lo ataran. Parece que el que ella atrapó era un macho, y este era una hembra, y entonces... En ese momento se les acercó un osesno, y parecía que estos osos andaban en familia, y atraparon a sus padres, y él era todavía muy pequeño, y la mujer se dio cuenta de que no estaría seguro solo en un bosque tan grande, y por eso se sintió avergonzada. Y entonces Gray le sugirió que se llevara el oso con ella, ya que su mirada le recordaría a su hijo, pero no podía hacerlo, ya que todo en este bosque era propiedad del emperador, a lo que el hombre comentó que si conseguía vencer, probablemente le permitirían quedárselo. En este caso, pidió al hombre que compartiera las galletas que había sacado antes, y cuando lo hizo, la mujer atrajo al animal para que se las llevara. En la línea de meta, ella no podía creer que Gray había ganado, y por qué él era tan popular entre las chicas en ese momento. En lo que a ella respecta, esta belleza andante estaba recibiendo demasiadas palabras bonitas. Pero si alguien pudiera soportar su carácter, probablemente harían una buena pareja. En ese momento, se dirigieron a ella, y dándose la vuelta, la heroína vio al príncipe, que afirmaba que había completado con éxito la cacería. Ella lo confirmó, aseguró que ahora tenía planes para ir a descansar, pero antes, el hombre quería que le dieran algo de tiempo. Finalmente, se sentaron a la mesa para hablar mientras tomaban una taza de té. El hombre permaneció en silencio durante un rato, y esto empezó a preocupar a la heroína, ya que no tenía ni idea de qué trataría esta conversación. Al cabo de un minuto, el príncipe empezó a hablar e inmediatamente afirmó que él y el duque habían cazado un oso pardo en el torneo, y que el plato de hígado de oso y bayas era un manjar de categoría mundial. La mujer seguía incómoda, así que afirmó que el oso le pertenecía. Después de eso, le preguntó cómo le iba al futuro heredero de la familia Rottweiler,
y con la mano en la mejilla de ella, esperó dulcemente una respuesta, y el hecho de que el hombre quisiera saber sobre Adele puso muy nerviosa a la mujer, que se limitó a exprimir la palabra bien. Después de eso, el príncipe preguntó cuántos años tenía ya el heredero, y tras recibir la respuesta, le preguntó si ya era hora de que saliera al mundo, dándose cuenta de a lo que le llevaba. La heroína le aseguró que aún no era necesario. Era un poco lento, y a ella le gustaría evitar la vergüenza, y también temía que algo pudiera salir mal. Pero esto no le asustó, y el hombre dijo que todos los niños tienen derecho a equivocarse, y que él lo entendería todo. La mujer quiso contestar algo, pero su intensa mirada la desanimó a discutir, y entonces le aseguró que le entendía, tras lo cual él empezó a sonreír, y le aseguró que les esperaría, ya que estaba interesado en este niño. Cuando terminó con sus preguntas, notó que estaba muy cansada, así que le pidió que descansara un poco, y en un momento le cogió la mano y se la besó, asegurándole que mañana les esperaría a ella y a su hijo en el banquete. Mientras caminaba de regreso, se dio cuenta de que no estaba de humor para nada. Había planeado irse enseguida, pero nada había salido bien. Y además, mañana tenía que llevar a Adele al baile, y no sabía qué hacer. Era muy temprano para salir. ¿Y por qué el heredero del emperador había sacado el tema? Porque si lo hubiera sabido de antemano, habrían asistido a algunos eventos sociales para ver cómo reaccionaba. Y ahora tendría que ir a ciegas, y debería preguntarle a su hermano sobre el estado de ánimo de la aristocracia. De repente, apareció un osezno, al que consiguió llevar con ella, se subió a su regazo, y la heroína notó que estaba triste, así que lo cogió en brazos, asegurándole que llegarían pronto, pero no quedó claro cómo ocurrió. Ya era de noche, y la esperaba el mayordomo, que se quedó visiblemente impactado al ver a la fiera. La heroína se la entregó de inmediato, diciéndole que ni se atreviera a llevar al animal a la cocina, ya que su intención era criar a este osezno, por lo que ahora solo le quedaba meterlo en una jaula. Cuando terminó, el ama preguntó qué pasaba con Adele, y le dijeron que ya estaba dormida. Aunque había intentado esperar a su madre, le había dicho a la niña que sería tarde, pero seguía esperándola, y por eso la madre quería verla, aunque estuviera dormida. De camino a la habitación del niño, la heroína se encontró con una criada que se quedó sorprendida por lo que vio. Había oído que la señora había cazado un oso pardo, pero parecía que también la había rozado, así que la criada se quitó inmediatamente la ropa exterior, pidiéndole que mientras tanto se diera un baño, sobre todo porque ya estaba todo preparado. La mujer se dio cuenta de que Adele ya estaba dormido, pero no debía ir así con él, así que accedió. Se alegró de por fin poder relajarse un poco. Hoy notó que Gray había cambiado y le costaba encontrar algo familiar en él. Habían pasado quizás 5 años desde la muerte de su padre, pero ella pensaba que era algo totalmente distinto, por lo que esperaba que no hubiera pasado nada grave. De repente, vio el patito de goma de Adele delante de ella, y entonces se dio cuenta de que aún tenía que decidir con qué vestir al niño. Le gustaría evitar este banquete, podría pedir ayuda a los mercenarios e irse al norte. Allí nadie los encontraría, sería posible, porque Evan era muy amable, pero enseguida repelió el pensamiento, convencida de que todo aquello era muy estúpido. De repente, empezaron a llamarla, asegurándole que había un problema, a lo que la señora preguntó qué podía haber pasado a una hora tan tardía, a lo que le dijeron que Adele no aparecía por ninguna parte. La heroína se vistió al instante y fue a buscar al niño junto con los criados por toda la finca. Comprobó todas las habitaciones, pero no aparecía por ninguna parte. La niña parecía haber caído por el suelo, y nadie sabía si seguía en la casa. Y la mujer no entendía por qué estaba allí, y ahora mismo. Justo en ese momento empezó a pensar en el príncipe, pero en un instante apartó esos pensamientos, asegurándose que se estaba preocupando en vano, ya que él no tenía ningún motivo para robarle a su hijo. Pero ese repentino interés le causó inquietud. Corrían rumores de que la familia imperial tenía una orden secreta de caballeros, y si Adele realmente había sido raptada por el príncipe, ¿qué podía hacer ella? La heroína estaba desesperada por esta noticia, y no sabía qué debía hacer a continuación. En ese momento se encontró con su madre, que le pidió que se levantara del suelo, a lo que la mujer decidió preguntarle qué hacer. ¿Qué hacer si el príncipe se la llevaba? Porque preguntó por ella hoy en el torneo. Una persona que no sabía nada de Adele, de repente le pidió que la llevara al banquete. Era muy extraño.
La mujer mayor cogió a su hija de las manos, pidiéndole que se calmara, pues su padre y su hermano ya habían revisado la habitación de la niña y no había señales de allanamiento, lo que significaba que debía estar en casa, porque siempre era inquieta, igual que su madre, y por eso no había que preocuparse tanto. En ese momento, una de las criadas vino corriendo hacia ellas, afirmando que habían encontrado a Adele, y cuando se enteró, le ordenó que la llevara inmediatamente con el niño, subiendo al segundo piso. En una de las habitaciones, el niño ya dormía en brazos de su hermano, tranquilizando así a la heroína. Inmediatamente preguntó dónde estaba su hija todo el tiempo, y su marido le aseguró que estaba en el almacén de la cocina, donde solían criar ovejas cuando eran niños, y el estado de histeria de la mujer fue remitiendo poco a poco. Llevaban tanto tiempo buscándola, pero lo ocurrido hoy la preocupaba aún más. Al oír estos sonidos, Adele se despertó, a lo que la mujer afirmó inmediatamente que el niño le había prometido no ir a ninguna parte, pero que no le había dicho nada, a lo que ella afirmó insegura que había oído gritar a alguien, señalando a lo sesno que estaba en la jaula, llamando a su madre y llorando. Estaba muy triste, por lo que Adele decidió quedarse con él. A la heroína le chocó un poco, porque si el niño hablaba con él, resultaba que era algo así como un amigo imaginario. Después de darse cuenta de toda la situación, la joven madre dijo que ya estaría bien y que era tarde, así que debían irse a la cama. En ese momento, su hermano se acercó a ella, diciendo que estaría ocupada preparando el banquete de mañana y por lo tanto era necesario decidir algo con Adele, lo que significaba que tenían que discutirlo todo ahora. Después de acostar al bebé, fueron a una habitación libre, donde comenzó su diálogo. El hombre afirmó que había oído que ella planeaba llevarse a Adele con ella, y su madre común le había pedido que fuera con ellos. La heroína lo confirmó, diciendo que estaba preocupada, y que por alguna razón el príncipe estaba repentinamente interesado en la niña. Podría resultar que fuera el verdadero padre de Adele, pero la mujer no querría que se convirtiera en princesa. La heroína iba camino de la histeria de nuevo, cuando de repente su hermano dio un golpe en la mesa, pidiéndole que se calmara y le escuchara. Ahora el príncipe no estaba en la mejor posición, explicándose. Le preguntó si conocía la historia del príncipe Rodan, a lo que ella le aseguró que todos en su imperio habían oído la historia. El emperador tenía 2 novias, la emperatriz y la primera concubina. La emperatriz no pudo quedarse embarazada durante mucho tiempo, por lo que su majestad Theron, el hijo de la concubina, se convirtió en príncipe. Pero hace 15 años, milagrosamente, la emperatriz tuvo a Rodan, por lo que la situación cambió. La posición del príncipe es cada vez más inestable, pero hasta ahora ha conservado el título de príncipe, pero en cualquier momento puede perderlo. El príncipe Rodan, desde los 5 años, ha estado creando con éxito nuevos dulces, pero por mucho que pretenda ser un pretendiente al trono, sus habilidades eran excelentes, por lo que Theron debe tener cuidado. Se dio cuenta de que la situación se estaba caldeando. El emperador intentó mantener a raya a su heredero, y Theron fue enviado fuera de la capital con el pretexto de inspeccionar los territorios, y por supuesto al príncipe no le gustó. La heroína aseguró que entendía el hecho de que el príncipe quisiera proteger su posición, pero se preguntaba qué relación tenía con Adele, a lo que el hermano le explicó que valía la pena pensarlo. El príncipe llevaba 5 años sin estar en la capital, se había distanciado de todo el mundo, y sus conexiones en la aristocracia se habían debilitado, por lo que si quería mantener su posición, necesita mucho apoyo de la sociedad, y la relación con su familia puede darle un fuerte apoyo, y si ella y Adele están de su lado, entonces su familia sin duda tendrá que dar la cara por él. Su hermano estaba seguro de que mañana se comportaría como si fuera su hijo, pero nadie sabía la verdad, y ahora no importaba. Mañana en el banquete la joven madre tendría que hacer algo para convencerle de que sabía quién era el verdadero padre. Incluso podían decir que era el duque Doberman. Llevaban mucho tiempo en contacto con su familia, y todos sabían de su larga amistad. Así que no habría sospechas, y a Adele le habían dicho de antemano que debía ser amistosa con el duque. En respuesta, la mujer le aseguró que Grey había dejado claro que no era su hijo, pero que eso no era tan importante ahora, porque no iban a hacer una declaración oficial, e incluso si el príncipe era realmente su padre, su hermano simplemente no podía ver cómo les arrastraban a sus objetivos políticos, y todo era por ella y su familia. Al día siguiente, la madre y sus criadas estaban preparando a Adele para un banquete,
y mientras la vestían con un traje de hombre, la mujer le aseguró que cualquier ropa le sentaría bien, aunque se dio cuenta de que estaría aún más guapa con un vestido. Pero aún así, la heroína quería mucho a la niña. La niña se alegró sinceramente al oírlo, y en respuesta aseguró que su madre también era muy hermosa, como una princesa de cuento de hadas. En ese momento la criada dijo que el duque Doberman no tardaría en llegar, y la señora ordenó que le dijeran que fuera a su habitación, y ella y Adele estaban listas. Más tarde, todos se reunieron en la sala, y después de un poco de silencio, Gray dijo que todo era triste. Ella normalmente era atrevida y prefería un acercamiento directo, pero por alguna razón lo había estado ocultando durante tanto tiempo. Estas palabras enfurecieron a la mujer y pidió quedarse en silencio. No entendía si aquel hombre iba a acompañarla realmente al banquete, pero al cabo de un momento lo aceptó, segura de que solo hablaba y podía. De repente, la madre notó un moratón en el brazo del niño, y esto la sorprendió, pues no tenía ni idea de cuándo y cómo había llegado allí. La niña vio esta reacción y preguntó qué le pasaba, pero la heroína no lo demostró. Aseguró que todo estaba bien, y en un momento dijo que añadiría algo más para que la niña estuviera aún más mona, y entonces le colgó un broche de bayas. Adele, encantada, preguntó qué era, a lo que su madre le explicó que se trataba de una baya Dotberry. Recordándole a los Esno de ayer, era un oso pardo Dotberry. A estos osos les encantaban estas bayas, de ahí su nombre. El niño preguntó inseguro si estaban sabrosas, a lo que la mujer, después de pensarlo un poco, dijo que no lo sabía, ya que ella tampoco las había probado. Estas bayas crecían en todas partes, pero normalmente las comían los plebeyos en épocas de hambruna. Todo el tiempo Gray esperaba impaciente, y después de estas explicaciones dijo que si estaban listas era hora de partir. Más tarde, llegaron al salón de banquetes y justo antes de entrar, el encargado le preguntó si estaba bien, a lo que la mujer le aseguró que sí, pero luego se corrigió y dijo que, aunque no lo estuviera, no era culpa suya, y en un momento entraron. Al entrar, todos empezaron inmediatamente a prestar atención a los nuevos invitados, y tras caminar un poco hacia adelante, Gray le pidió que si ocurría algo, le llamara y no dejara todos los problemas para ella sola, tras lo cual la dejó, y entonces la madre se volvió hacia la niña, asegurándole que hoy debía estar con ella y con su abuela, ya que no debía quedarse sola ni escaparse, a lo que ella accedió alegremente. De repente, la heroína empezó a oír que se hablaba de ellos. La gente se preguntaba si ese niño era realmente un Rottweiler, y si era el heredero de esa familia, que era de quien se cotilleaba. Todos pensaban que lo ocultaban por algo importante, pero no había nada especial. Estas conversaciones enfadaron inusitadamente a la mujer. Esperaba que algo así ocurriera, estaba preparada, pero aún así... En ese momento Evan apareció de repente detrás de ella, abrazó ligeramente a su hermana. Eso la conmocionó, e inmediatamente se apartó preguntándose por qué estaba aquí. El hombre aseguró que ahora era un varón, por lo que podía venir, y ella a su vez estaba simplemente hermosa esta noche. La mujer dijo que siempre sentía que a él aún no le gustaban tales eventos. A pesar de su mayor estatus, respondiendo a esta afirmación, Evan decidió traer su encanto, y por lo tanto aseguró que esta era la única manera en que podía ver a la hermosa heroína, razón por la cual estaba aquí, añadiendo en un segundo que pensaba que era linda con cualquier ropa. En ese momento, el alegre niño se volvió hacia su madre y al ver al desconocido, se escondió tímidamente detrás de ella. La mujer le aseguró que aún no conocía al niño, por lo que, mirando a Evan con gesto severo, le presentó como su dulce hijo. El hombre captó la indirecta y le siguió el juego, asegurándole que era guapo, igual que ella, y en un momento se arrodilló y se le presentó, a lo que Adele la saludó cortésmente, y su madre le aseguró que podía llamarse tío Evan, pues siempre la había ayudado mucho. Para intentar acercarse a ella, el hombre la cogió de las manos, le dijo que no tuviera miedo, que se acababan de conocer, pero que ya había visto lo bueno que era, y al cabo de un momento le preguntó si quería jugar con él alguna vez, que podían ir a montar a caballo. La heroína, al oír esto, se apresuró a disuadir al niño, asegurándole que podrían hacerse daño, y por lo tanto, solo después de 10 años, a lo que Evan advirtió que tendría que esperar, pero a Adele no le importó.
Al cabo de un momento, la niña se fijó en el caballo, momento en el que empezó a susurrarle al oído, y finalmente le preguntó si era una promesa, a lo que el hombre le aseguró que no había nada de qué preocuparse y que sin duda lo harían, y entonces la madre le preguntó de qué estaban hablando, a lo que la hija le dijo en voz baja que era un secreto. Esta reacción conmocionó a la mujer. Ella era la que había criado al niño, pero el niño se apartó de ella tan fácilmente, y en un momento alguien anunció que todos habían llegado, y la heroína lo reconoció inmediatamente. Mirando a su alrededor, vio al príncipe en la entrada, disculpándose por llegar tarde. Por un momento, se encontraron con sus ojos, donde vio su sonrisa socarrona, y entonces le pidió al niño que se acercara a ella, dándose cuenta de que, para que todo saliera bien, tenía que mantenerlo a la vista y no dejar que se fuera a ninguna parte. El príncipe se sentó en su lugar especial, y en un momento, la heroína se acercó a él, junto con el niño, y después de que intercambiaron saludos, presentó a su hijo, y en un momento, le pidió que se presentara. Sonriendo alegremente, el niño se presentó como Adelweiss Low Rothweller, y se alegró de conocer al príncipe heredero, e inmediatamente empezaron las malas habladurías a su alrededor. La gente sonreía porque se atrevía a acercarse al príncipe. El hombre dijo que era muy simpático, así que le pidió que se acercara, y tras el permiso de la madre, el niño corrió hacia el príncipe, y mientras se acercaban, el príncipe dijo que parecía muy inteligente, y no era de extrañar, porque se parecía a él, sobre todo por los ojos y la nariz, así que le preguntó a la madre si a ella también le parecía así. Inmediatamente se dio cuenta de que todo eran tonterías, la nariz, los ojos, ni una gota de parecido, y él solo estaba poniendo en marcha su plan. Mientras tanto, el hombre comentó que debía de ser duro criar a un niño solo, a lo que ella solo le dio las gracias con calma, dándose cuenta de que debía tener mucho cuidado, de lo contrario habría un gran problema. Al levantarse, el príncipe heredero le aseguró que no podía imaginar que fuera así, y que si hubiera sabido de este maravilloso niño, habría actuado antes, a lo que la madre le aseguró que sus palabras de simpatía eran suficientes, y Adele estaba muy feliz. Era fuerte de espíritu, igual que el príncipe, y su mente era como la de su padre, un verdadero ángel, y ella a veces pensaba que este niño le había sido enviado por Dios. Al oír esto, el príncipe sudó un poco, y luego confirmó que efectivamente era un niño hermoso, y que la hacía sentirse orgullosa. La mujer notó que se parecía más a su padre que a ella, y entonces comenzó a señalarlo. La más alta aristócrata miró enfadada hacia donde ella señalaba, y allí toda la gente dirigió su atención a Gray, a quien ella llamaba el padre del chico. El duque siempre parecía tan indiferente. Ella quería presentarle oficialmente al hijo con el duque, pero ¿cómo iba a saberlo? Tenían una pena en su familia, y por eso lo pospusieron, por lo que se disculparon. Apretando los dientes, el príncipe le aseguró que lo entendía, y luego, con una mirada de desesperación, le dijo que no debían quedarse, y que por lo tanto podían irse. La heroína le agradeció la invitación, ya que era una experiencia útil para el niño, y después de un momento le pidió que se despidiera también, y Adele, aún sonriendo alegremente, le agradeció el tiempo que se habían tomado. Cuando terminó, bajó a ver a los invitados, donde la esperaba el padre adoptivo de su hijo, que enseguida dijo que si ya habían terminado, era hora de ir a comer, y el niño, al oír esto, corrió alegremente hacia el duque, y este, pensativo, cogió a Adele en brazos, enseñándole que si tenía hambre, siempre debía hablar, y pedirían que le preparasen algo. Después se fueron juntos, y el príncipe, mirándoles las espaldas, golpeó con rabia la mesa. Parecían una verdadera familia, y esto arruinaba todos sus planes. En un minuto, estaban todos en la mesa, y Adele aún alegre les deseaba buen apetito a todos. Un poco tímida, la heroína le dio las gracias a Gray, a lo que él aseguró que no estaba mal escuchar esas palabras, pero era extraño, ya que no entendía a qué se debía ese agradecimiento, y ella insegura dijo que era así, por todo. Adele fue el primero en fijarse en él, e inmediatamente le llamó alegremente tío, y cuando todos se giraron, vieron a Evan, que se acercó, dijo que habían decidido merendar y preguntó si podía unirse a ellos, ya que aún no había comido nada. Se acercó, dijo que era increíble, que había dicho antes que había venido aquí solo para conocerla, y se preguntó cómo podía dejarle así, y ella se disculpó, ya que tenía que hacer algo,
Pero el hombre no pensó en enfadarse, ya que no había venido aquí para disculparse. Al momento siguiente, él preguntó algo extraño, a saber si el Whig podía pasar la noche con ellos, ya que quería hablar de algo, y la mujer accedió vacilante, y luego Gray también preguntó de manera similar. Tales declaraciones confundieron a la joven madre, y ella les preguntó qué les había pasado. Los hombres se miraron entre sí, y ella se dio cuenta de que había una atmósfera muy pesada alrededor. Llegó la noche, y se dirigieron a su casa, donde les esperaba el mayordomo delante de la mansión, que se mostró visiblemente sorprendido de verlos a todos, y la mujer se limitó a asegurarles con una pesada exhalación que los dos pasarían la noche con ellos, por lo que ordenó que prepararan la habitación de invitados. Una vez dentro, la mujer le pidió a Evan que llevara a la niña a la habitación, y luego comenzó a describirle cómo llegar, y él escuchó sin preguntar, mirándole la espalda. La heroína se alegró de que Evan estuviera allí, porque Adele necesitaba a alguien en quien confiar. Ya dormía plácidamente en sus brazos, lo que significaba que estaba a gusto con él. Después de eso, le dio las buenas noches a Gray, afirmando que le llevaría a su habitación, y tras pensárselo un rato, de repente él se acercó por detrás y la cogió en brazos, disculpándose por ello. Este comportamiento enfureció a la señora, e inmediatamente se balanceó para golpearle, pero enseguida le aseguraron que todos estaban ya dormidos y que él simplemente la llevaría a su habitación, así que no había nada que temer, por lo que no tuvo más remedio que obedecer. Vio las heridas en sus piernas, así que le pidió que no se torturara, y ahora cuando estaba en sus brazos, se dio cuenta de que era capaz de levantar 2 osos, así que ella no pesaba nada para él. Era tan inusual. De pronto, Evan apareció frente a ellos e inmediatamente le preguntó por qué estaba en brazos de ese hombre, a lo que Gray le explicó que se había lastimado las piernas y que él la estaba ayudando. Se miraron por un momento, tras lo cual él sonrió alegremente, asegurándole que debería haberlo dicho de inmediato y que él también la ayudaría y que la próxima vez debían decírselo. La mujer en sus brazos se sentía cada vez más incómoda con estas conversaciones, y el hombre continuó explicando que estaba muy preocupado por Adele y que por eso no se había fijado en la herida, pero que la próxima vez estaría más atento. Por supuesto sabía que ella estaba cansada, pero no podía ni pensar en ello. Después de conducirla a la habitación, ambos hombres se despidieron dulcemente y luego salieron de la habitación, y la heroína cayó en la cama con alivio. Pensó que iba a caer allí mismo, pero ahora la excitación ha retrocedido un poco. Mientras tanto, en palacio, el príncipe estaba sentado en el sofá mientras la doncella le cuidaba las manos, cuando de repente dijo que era un zorro, a lo que la doncella, asustada, se lo confirmó, tras lo cual añadió que sería estúpido echarse atrás por el insulto, ya que un zorro no sería un buen plato, pero aún así su piel podría utilizarse como decoración, aunque se perdería mucho tiempo en la caza, y esto le molestó. De repente se levantó y luego golpeó a la criada que tenía delante, diciendo que no quería darle a la chica el título de princesa, pero que aún así era necesario. Y luego preguntó si tenía razón, y el príncipe se dirigió al hombre que estaba sentado a su lado, y era el conde Gallic. El príncipe le preguntó que si recibía el título, cómo se desharía de ella, porque tarde o temprano no necesitaría a la muchacha, y el conde se levantó y le aseguró que encontraría la manera, y luego salió de la habitación. Theron sabía que si quería el trono, tenía que ganar, pero no estaba seguro de poder derrotar a Rodan, a quien todos apreciaban tanto, y sin embargo valía la pena comprobarlo. Estaba enfadado, y no entendía por qué tenía que pasar por semejante prueba para hacerse con el trono, pero tenía que intentarlo, y a partir de ese momento comenzó la caza del zorro. Al día siguiente, la heroína paseaba con Adele, y ella le preguntó a dónde iban hoy, y la heroína le aseguró que iban a un sitio donde había muchos de sus dulces favoritos. Comer en casa estaba bien, pero a veces estaría bien comer en otro sitio. Un montón de diferentes dulces, pasteles y tartas se pusieron delante del niño y apenas podía resistirse a probarlos. Mirando todo esto, el niño tenía mucha curiosidad por saber qué era, y la madre le explicó que era una fuente de chocolate que se hacía en una pastelería y que más tarde lo probarían. Mientras tanto, empezó a preocuparse por qué no estaba allí todavía, porque ya era la hora, y como si la oyera, apareció el propio Gray y le preguntó si ya había pedido. La mujer se lo confirmó, diciendo que probablemente tomaría café, ya que parecía algo cansado.
De repente, oyeron un grito y se giraron para ver a una sucia Adele con lágrimas cayendo por su cara. Se estaba disculpando, pero la mujer no se enfadó. En lugar de eso, fue a limpiar a su hija. El pañuelo que sacó atrajo la atención de Gray y le preguntó de dónde era. Se interesó por una flor en particular que estaba pintada en él. Era una baya Dotberry y le interesó. En ese momento apareció el vendedor y la llamó señora. Le preguntó si estaba bien, le aseguró que le traería otro pañuelo. La mujer le dio las gracias y solo un momento después se dio cuenta de que la llamaban señora. Gray recordaba la mayor parte de la velada en la mansión donde tuvo lugar la ceremonia de mayoría de edad de la heroína 5 años atrás. Pero aún así, a la mañana siguiente estaba conmocionado. Se despertó desnudo en la cama, pero no sabía cómo había sucedido. No recordaba nada, y debido al alcohol ahora todo nadaba, y no entendía cómo había podido hacer algo así. Cerca de su cama, vio aquel pañuelo. Tenía una flor roja, y parecía ser un paño de mujer, así que se apresuró a ponerse la ropa y salir de casa, porque el hombre no estaba en estado de pensar razonablemente. ¿Y si era ella? Mientras tanto, la empleada llegó con un pañuelo nuevo, y la niña lo cogió, y luego se lo entregó alegremente a su madre, pero seguía confundida por cómo la llamaban. Se convenció a sí misma de que la llamaban así solo porque ya estaba con un niño. En la sociedad todo el mundo usaba la dirección señora Rottweiler, y aparentemente era una burla, porque había un niño y todavía no había marido. Y de repente, señora, fue completamente inesperado. De repente, Gray la sacó de sus pensamientos, diciéndole que estaba pensando demasiado, que él podía entenderlo todo, pero que tenía que esperar un poco más y que sin duda él iba a aparecer pronto, pero que no sabía cuándo, que ya había esperado bastante y que cuánto tardaría. Más tarde, se sentaron a tomar el té, y después del té, Adele dijo alegremente que el pastel estaba delicioso, y Gray se sumió de nuevo en el pensamiento de que si este niño podía ser realmente suyo, entonces las habilidades de la familia Doberman eran realmente asombrosas. Una familia que no quería compartir sus conocimientos con nadie más se guardaba para sí misma. Esta familia guardaba mucho sus secretos. Un miembro de la familia que encontraba a una persona muy querida para él nunca le dejaría, y sin duda criarían a un solo hijo juntos, y si era padre, tenía que asumir la responsabilidad, lo que significaba que debía ser controlado. Habiendo terminado, empezaron a despedirse en el carruaje, cuando de repente el hombre pidió esperar, y tomando a Adele en sus brazos, aseguró que también iba con ellos. La heroína preguntó por qué, y en respuesta le preguntaron si le estaría prohibido hacerlo, tras lo cual se fueron juntos, y la mujer pensó que hoy estaba raro. Cuando llegó, la madre y el niño salieron, y Gray se quedó dentro. Se dio cuenta de que no podía empezar a actuar ahora mismo. No era seguro hacer su movimiento de inmediato, ni siquiera podía abrazar a Adele, y ahora tenía que hacer otra cosa. Más tarde regresó a casa, y cuando apareció en el salón principal, su madre le preguntó si los preparativos habían ido bien, y al recibir la confirmación, le dijo que tenían que atraparlo, porque ahora su hijo era el duque de Doberman, y por lo tanto estaba al frente de la familia. Apretando el puño, Gray le aseguró con firmeza que sin duda encontraría a la persona que había envenenado a su padre y que ella solo tenía que esperar un poco más. Estuvo de acuerdo, añadiendo que sin duda no lo habría hecho él mismo y que no podía perdonar semejante crimen, por lo que solo podía confiar en su hijo. De pie frente a la gigantesca puerta, el hijo se dio cuenta de que se trataba de un despacho donde solo podía entrar el duque, y abrió la puerta. El hombre entró, y lo primero que sintió fue que hacía frío. Fue aquí donde murió su padre. Se anunció que murió de un infarto causado por exceso de trabajo, pero la verdadera causa fue el veneno. Aquí había algo extraño. Desde niños les enseñaron a evitar la muerte y a protegerse. Incluso probaron el veneno para desarrollar la invulnerabilidad. En aras de preservar la fuerza de la familia, los descendientes de Doberman se torturaron una y otra vez. Ellos y su padre eran resistentes a la mayoría de los venenos, lo que significaba que algún veneno poco conocido lo mató. El criminal fue cuidadoso, y no notaron el veneno. No mucha gente podría idear tal plan, lo que significaba que probablemente era el plan de la familia imperial. Pero aún así no tenían ninguna razón para atacarlos. Su familia había jugado durante mucho tiempo el papel de los perros guardianes del imperio, y por lo tanto el propio emperador no tenía ninguna razón para matar a su padre. Pero aún así, Rodan,
Era joven pero inteligente, aunque tampoco necesitaba hacer eso con su familia, que nunca se había entrometido en sus asuntos, así que solo quedaba el príncipe Teron. De pronto Gray llamó al mayordomo, y cuando llegó, ordenó que le informaran de todos los carruajes 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, aunque solo fuera el cochero o el jardinero, que vigilaran a todos. Sabía que el criminal no se conformaría solo con el viejo duque y que sin duda trataría de envenenarlo, por lo que valía la pena provocarlo, pero hasta entonces tenía que esperar. La heroína estaba tumbada en la mansión temprano por la mañana, pensando en Gray. Él era de alguna manera extraño. Ella no podía decir qué era exactamente, pero ella y él solían pasar mucho tiempo juntos, así que es difícil para él ocultarle algo, y si está guardando un secreto, entonces tal vez... Ella apartó estos pensamientos de su cabeza, porque él ya había dicho que no era el padre, pero aún así, sus palabras en el bosque podrían haber sido mentira. Pero estaba segura de que se habría dado cuenta si él y Adele tuvieran similitudes, así que ahora ni siquiera lo sabía con certeza. De repente, una criada entró en la habitación, alegando que tenían invitados. La heroína se sorprendió visiblemente de quién podía venir tan temprano, a lo que la criada dijo que era el barón Husky, que aún no había comido, y por eso lo llevaron a la habitación de invitados. No sabía por qué Evan empezaba a venir tan a menudo, y por eso dijo que bajaría en un momento, mientras ordenaba que prepararan la comida. Adele se aburría jugando sola, claro que no podía dejarles ir a dar un paseo a caballo, pero para uno normal. Cuando bajó Evan, la saludó alegremente como siempre. Ya había un niño con él divirtiéndose, y ella le dijo que ella y su tío estaban jugando. El hombre le aseguró que bajaría en cuanto llegara. La madre le recordó que ayer Adele dijo que tenía un buen presentimiento, y parece que tenía razón, así que cogiéndole de la mano, le dijo que iban a comer, y un momento después invitó a su tío a unirse a ellos. La heroína vio que Adele estaba muy contento, parecían una verdadera familia, pero por alguna razón sintió que se asfixiaba. Al sentarse a la mesa, la anfitriona le preguntó en tono serio si le había pasado algo por haber llegado tan temprano, a lo que él le aseguró que no había ninguna razón y que solo quería jugar con ella, que había estado muy ocupada últimamente y por eso necesitaba distraerse. La mujer le agradeció estos cuidados. Era un fuerte protector. Podían deambular libremente por los callejones y ella se sentía como en casa, pero ahora ya no podía comportarse tan descuidadamente y necesitaba proteger, y no a su Adele amante de la libertad, sino a Adele. No podía volver a hacer algo así. De repente, el silencio fue roto por un invitado que le aseguró que entendía más o menos lo que estaba pensando, pero la heroína estaba pensando demasiado en su propuesta. Parecía que era exactamente así, pero no debía tener miedo, ya que sin duda disfrutaría de este entretenimiento. La mujer dijo que ni siquiera sabía de qué estaba hablando Evan, y él le ofreció una conjetura, lo que le resultó de lo más agradable, y tras pensárselo un poco, se levantó de repente y preguntó en tono elevado si se refería al tiroteo, y el hombre se lo confirmó mostrando los billetes que tenía delante. La heroína estaba encantada con esto, y en ese momento el niño preguntó qué era disparar, y Evan le explicó, puesto que su madre ya le había hablado de sus armas, que había otros tipos, pero que esas pistolas facilitaban la destrucción de objetivos en el aire. En sus pensamientos, la ama se dio cuenta de que, a pesar de un nombre tan sonoro, su arma se utilizaba principalmente para cazar palomas, momento en el que Adele expresó su profundo deseo de ver a su madre disparar. Pero ella no creyó que fuera una buena idea, y entonces intervino Evan, asegurando que Adele ya era un adulto y que a los 5 años podía ir tras un jabalí.